Bueno, vamos a dar inicio al Ateneo Central de Pediatría del día de hoy, que se denomina Impacto del diagnóstico precoz de parálisis cerebral. Vamos a recordarles las reglas de convivencia, que todos los micrófonos de los participantes deben estar silenciados, y sugerimos utilizar el chat para realizar preguntas, comentarios o sugerencias que vamos a dar lugar a las mismas al final de la presentación. Como el material va a ser grabado y subido públicamente en YouTube, recordamos respetar la privacidad de los pacientes si es que se menciona alguno. Antes que nada, vamos a comentarles que la idea del Ateneo de hoy es abordar la patología, digamos, más frecuente que causa discapacidad en pediatría, y vamos a salir de la modalidad habitual, que es presentando pacientes, y lo que vamos a realizar es un enfoque global, con actualización del tema, con estrategias a cargo del servicio de neurología sobre abordaje de esta patología. Por lo tanto, vamos a darle la palabra al doctor Martín Highland, que es del Servicio de Neurología Pediátrica. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Belén, por la presentación. Si querés pasar a la siguiente diapo, porfa. Bueno, básicamente, como para darle una estructura al temario de hoy, la idea es dividir un poco, por lo menos mi parte, en cuatro grandes temas, un poco poner en contexto a la parálisis cerebral. Después, por otro lado, hablar un poco de cuál es la importancia de hacer un diagnóstico temprano de esta afección. En tercer lugar, hablar un poco sobre las distintas estrategias de detección que tenemos establecidas, o los distintos caminos que hay establecidos para el diagnóstico de esta patología. Y por último, específicamente hablar sobre uno de los test que más se está utilizando ahora como parte de la batería de diagnóstico para parálisis cerebral, que es la evaluación neurológica de Hammersmith. Siguiente, por favor. Bueno, para contextualizar un poco, la parálisis cerebral es la causa de discapacidad infantil más común que hay a nivel mundial. En los Estados Unidos se estima que hay una incidencia aproximada de 2 a 3 cada 1000 nacidos vivos, y la edad promedio de diagnóstico es de aproximadamente 2 años. En Argentina no hay datos, lamentablemente, pero estimamos que la edad promedio de diagnóstico y también la incidencia son probablemente mayores. Y esto es una verdadera lástima, ya que un poco a partir de los temas que vamos a abordar hoy, vamos a ver que en realidad un diagnóstico tardío es una pérdida en la oportunidad en un periodo crítico de la neuroplasticidad, donde intervenciones adecuadas pueden lograr outcomes mucho más favorables. Siguiente, por favor. Un poco en base a las distintas bibliografías, hay guías internacionales que establecen que hay un algoritmo diagnóstico, ¿sí?, que se puede seguir. Un poco, este fue un artículo del JAMA de Pediatría, que básicamente lo que se tomó es un grupo interdisciplinario, donde hay un panel de especialistas, grupos de padres, pacientes también con parálisis cerebral, y se estableció un poco, bueno, cuáles serían los objetivos de una intervención, primeramente en realidad un diagnóstico temprano, y a través de esto una intervención temprana en la parálisis cerebral. Siguiente, por favor. Bueno, el diagnóstico temprano, entonces, permite básicamente tres cosas importantes. En primer lugar, hay intervenciones específicas que a partir de un diagnóstico temprano podemos implementar, como por ejemplo la estimulación temprana, la kinesiología neuromuscular, algunas terapias que están orientadas a ciertos tipos de parálisis cerebral, como por ejemplo la terapia de movimiento por constricción, y también otras intervenciones como enriquecimiento ambiental. Todas estas cosas optimizan un poco lo que son la neuroplasticidad en realidad a través del uso, ¿sí?, o de las tareas que involucran cada una de estas
estas distintas prestaciones, y es por eso que es importante el momento en el cual se hacen estas intervenciones. Otro factor importante que tiene que ver con el diagnóstico temprano es la prevención de complicaciones de la parálisis cerebral. El monitoreo temprano y también frecuente al conocer el diagnóstico puede prevenir la aparición de complicaciones como luxación de cadera, la escoliosis o las mismas contracturas que se producen a partir de la espasticidad. Y en tercer lugar, y en realidad no menos importante que los otros, es que un diagnóstico temprano mejora la experiencia familiar. Está estudiado, y vamos a hablar un poco después de esto, que los padres suelen presentar mayores indicadores de estrés y depresión cuando se encuentran disatisfechos con el proceso diagnóstico o piensan en realidad que se llegó a un diagnóstico tardío. Es decir, en general los padres prefieren una intervención y diagnósticos tempranos. Siguiente diapositiva, por favor. Sin embargo, para llegar a lo que es el diagnóstico temprano, nos encontramos con que hay una serie de dificultades, puntualmente lo que van a ser los falsos negativos y los falsos positivos. Dentro de falsos negativos para parálisis cerebral, por ejemplo, tenemos que considerar que hay muchos pacientes que tienen una neuroimagen normal, aproximadamente 10% de los casos, que es un número no despreciable, digamos, tiene una neuroimagen normal. En la mitad de los pacientes aproximadamente vamos a encontrar que no hay datos perinatológicos o del embarazo relevantes o eventos aparentemente importantes que nos llevan a pensar en un riesgo elevado. Hay algunas lesiones que también tienen un periodo de latencia entre la lesión inicial y cuando aparecen los primeros síntomas. Y después, por último, las formas por ahí más leves de parálisis cerebral, como los pacientes que tienen un Gross Motor 1, a veces pueden pasar fácilmente desapercibidos. Pasando un poco a cuáles serían los posibles falsos positivos, fundamentalmente tiene que ver con algunos por ahí trastornos transitorios, como puede ser un paciente con una encefalopatía, un paciente por ahí con un infarto cerebral, que no necesariamente van a evolucionar hacia una secuela permanente. Y estos pacientes a veces pueden ser metidos dentro de la misma bolsa. Siguiente diapo, por favor. Entonces, a partir de esta problemática, surgen estas guías internacionales para el diagnóstico temprano de la parálisis cerebral, y vamos a pasar a ver que dentro de ellas, además de herramientas por ahí más conocidas para todos en la práctica diaria, como va a ser la resonancia magnética, se incluye el examen de Hammersmith, que vamos a ver que es una herramienta muy útil principalmente para hacer un seguimiento longitudinal de los pacientes que están en alguna de las poblaciones de riesgo, sobre todo si estamos en algún ámbito donde herramientas por ahí más costosas, como la escala de General Movements o la resonancia, como antes mencioné, no están disponibles. Este examen, el examen de Hammersmith, ya tiene una larga trayectoria. Se diseñó en Inglaterra, ¿sí? Precisamente Hammersmith, en la década del 80 por la doctora Lily Dubowitz. Y el objetivo inicial de esta evaluación en realidad era proporcionarle al clínico un abordaje estandarizado a lo que es el examen neurológico del niño. Perdón. Desde entonces esta herramienta, a partir del examen estandarizado, se empezó a utilizar para distintas poblaciones, tanto de alto y como de bajo riesgo, para distintos objetivos que ahora vamos a ampliar un poco. Así que básicamente se la propuso y está integrado dentro de todas estas guías como una opción para lo que es el pronóstico, el diagnóstico y la rehabilitación. Dentro de la evaluación hay básicamente dos caminos. En primer lugar, van a ser aquellos pacientes que tienen riesgo, que son detectados dentro de la primera infancia, o sea, menores a 5 meses, y después aquellos que se van a detectar después de los 5 meses. Siguiente, por favor.
Esto desde ya que es un continuo, o sea, no es que hay un punto por ahí tan tajante a los 5 meses, un poco en esta imagen que está sacada de una de las guías de cuidado de la Academia Americana para Seguimiento de la Parálisis Cerebral, nos presenta así como un continuo, desde pacientes que tienen por ahí factores de riesgo fácilmente identificables en la edad neonatal, por ejemplo, un paciente pretérmino, eso es siempre un riesgo en la primera infancia fácil de detectar, y va por ahí evolucionando, digamos, y aumentando hasta factores que son por ahí un poco más difíciles de detectar en la primera infancia, como puede ser la no adquisición de alguna hito motor, alguna pauta motora, ¿sí? Por ejemplo, dentro de lo que van a ser el primer año, que tenga una preferencia, digamos, de lateralidad manual, o bueno, ya más tarde, que no llega a los 9 meses a sentarse, etcétera. Digamos, algún hito al cual no llegue o que sea anormal para su edad. Pero básicamente, dentro de todos estos pacientes, sea de un riesgo detectado temprano, un riesgo detectado más adelante, en todos estos tenemos que iniciar una investigación para la búsqueda de la parálisis cerebral. Siguiente, por favor. Dentro, el diagrama se continúa desde arriba para abajo. Básicamente, como les decía, en todos se va a hacer algún tipo de investigación. Y un detalle, si vemos no sé si podés marcar ahí donde se separa en menor de 5 meses y mayor de 5 meses, van a ver que en ambos, en primera línea, está el GINE, que es la evaluación neurológica de Hammersmith para infantes. Así que eso es una cosa que es importante por ahí para el Ateneo de hoy acordarse. Y después procede, según los distintos tipos digamos, de edades de presentación, a agregar también la resonancia, y por ahí se divide un poco más en los test específicos motores o de desarrollo, como el General Movements o las escalas de Alberta, dependiendo de si es mayor o menor de 5 meses. Pero tanto la resonancia, ¿sí? y la evaluación de Hammersmith se encuentran dentro de ambos algoritmos. Seguimos para abajo, por favor. Gracias. Y un poco la importancia de esto es que a partir de la combinación de estas distintas herramientas, que después vamos a ahondar un poco más, uno puede o dar un diagnóstico certero de parálisis cerebral, a veces puede establecer, aunque sea un riesgo de parálisis cerebral, por más que no pueda efectivamente hacer el diagnóstico, pero no solo eso, sino que también puede hablar muchas veces de lo que es la severidad de la parálisis cerebral. Y ahora vamos a pasar a ver, no me voy a meter mucho en este detalle ahora, pero, perdón, Belu, ¿podrás marcar un poco más arriba, ahí donde dice Likely Ambulant? Eso, en ese renglón, si se concentran un poco, van a ver que básicamente un score en la escala de Hammersmith mayor a 40, con una resonancia magnética con lesiones solamente en sustancia blanca, me habla que es un paciente que probablemente va a ser ambulante más adelante. O sea, va a llegar a bipedestal y probablemente a desenvolverse por sí solo. En cambio, aquellos pacientes que tienen un score de Hammersmith menor a 40 y a su vez tienen lesiones en sustancia gris dentro de resonancia magnética, es poco probable que lleguen a la deambulación. Así que, más allá de predecir el riesgo, ayudar en el diagnóstico, también nos ayuda a determinar la severidad, que es algo que es importante cuando veamos un poco los tratamientos y el enfoque terapéutico. Siguiente diapo, por favor. Bueno, entonces, yendo un poco por la línea, digamos, la primera línea, que es aquella de los menores de 5 meses, básicamente lo que sería el gold estándar y las evaluaciones que tienen por ahí el mayor valor predictivo positivo es la combinación de la General Movements, que es una evaluación sistemática, acá se hace dentro del servicio de neonatología, si no me equivoco. Es una evaluación que es desde ya
muy sensible, muy específica, pero útil en el periodo neonatal nomás, ¿sí? La suma de esta evaluación con la resonancia magnética, tiene un valor predictivo positivo para parálisis cerebral de 95%, por lo cual vemos que es muy bueno. Sin embargo, si agregamos a esta evaluación, que sería como el gold estándar, agregamos la evaluación de Hammersmith, vemos que ese valor predictivo pasa a ser del 98,6%, ¿sí? Con una sensibilidad muy alta y también una especificidad muy alta. Ambas cerca, digamos, al 98-99%. Así que esto es una cosa muy importante para tener en cuenta. Siguiente, por favor. Siguiente diapo, por favor. Gracias. No, perdón, la anterior. Gracias. Entonces, pasando ya a lo que va a ser digamos, el camino por ahí de aquellos pacientes donde se detectan riesgos pasados los 5 meses, que si bien recordarán del diagrama de flujo inicial, acá la General Movements no es útil. Vemos que baja un poco lo que son los valores predictivos, estos en general para la mayoría de las pruebas, pero la combinación de un Hammersmith menor a 73 con una resonancia anormal tiene, aunque sea un valor predictivo positivo del 90%, lo cual es también un valor predictivo bastante aceptable. ¿Cuál es uno de los problemas en estas poblaciones? Es que desde ya, como son pacientes que son o tienen riesgos por ahí más difíciles de detectar, la cantidad de estudios que hay también va a ser bastante menor. Así que parte es culpa de esto, del valor predictivo un poquito menor, que tiene que ver con que son pacientes también más difíciles de encontrar y de hacer, bueno, estudios longitudinales. Seguimos, por favor. Próxima diapo. Bueno, entonces para entrar un poco y desarrollar qué es la escala de Hammersmith, es un examen neurológico simple, puntuable y que está estandarizado para pacientes menores a un mes en su versión neonatal o entre 2 y 24 meses en su versión para infantes. Sin embargo, está validado solamente para estos valores de especificidad y sensibilidad en edades entre 3 y 18 meses. Hay otro punto importante que es que hay distintos puntos de corte para pacientes término y pretérmino, o sea, es una escala que es adaptable y a través de distintos estudios se ha encontrado que tiene una muy buena correlación interobservador. Siguiente, por favor. Consta básicamente de 3 partes. Por un lado, un examen neurológico, que es la parte puntuable del examen. Después tiene como parte de la proforma una revisión de las pautas neurativas y el comportamiento. Esto no es puntuable, pero se informa siempre que haya un informe. Y el examen consta básicamente de 26 ítems que están divididos en 5 partes: la evaluación de pares craneales, postura, la cantidad y la calidad de los movimientos, el tono y los reflejos. Cada uno de estos ítems se puntúa de 0 a 3 con un puntaje total máximo de 78. Y una cosa importante es que se toma nota de asimetrías, lo cual aumenta bastante la sensibilidad para lo que pueden ser, por ejemplo, hemiplejías, que algunas otras valoraciones del desarrollo, al promediar en realidad los valores en su totalidad, pueden no detectar alguna asimetría. Siguiente, por favor. Como mencionábamos antes, la evaluación tiene una buena sensibilidad y un alto valor predictivo para lo que es riesgo de parálisis cerebral en poblaciones de riesgo menores a 5 meses. Un puntaje menor a 57 a los 3 meses tiene aproximadamente un 96% de sensibilidad y 87% de especificidad para lo que es diagnóstico de parálisis cerebral. Y para mayores de 5 meses con edad corregida tiene 90% de precisión para detectar riesgo de parálisis cerebral. Provee información objetiva sobre la severidad del posible impedimento
y también del tipo de parálisis cerebral, si va a ser una diplejía, si va a ser una hemiplegia, una cuadriparesia, etc. Siguiente, por favor. Los puntajes menores a 40, como habíamos visto antes, predicen una parálisis cerebral no deambulante. Y una de las grandes importancias por ahí de esta evaluación es que es una evaluación sencilla, ¿sí? Si bien requiere de experiencia, obviamente, y de tener conocimientos sobre, digamos, la realización de un examen neurológico, es una evaluación relativamente sencilla y tiene digamos, la virtud de que se puede repetir, o sea, a lo largo del tiempo y se puede utilizar para el seguimiento longitudinal. Así que eso es una cuestión muy importante para esta evaluación. Y que también nos da cierto nivel de información, si bien no está orientado a eso, de algunos aspectos, por ejemplo, la conducta visual y la cognición. Siguiente, por favor. Bueno, las siguientes dos diapositivas, estos son algunos ejemplos de un poco lo que pareciera que también se viene a partir de esta escala, que como les digo, es de predicción de parálisis cerebral, fundamentalmente de lo que va a ser el impedimento motor, pero también se está encontrando que hay otros outcomes, tanto en los pacientes pretérmino y término, como por ejemplo lo que va a ser la performance cognitiva. Esto desde ya que todavía no está validado, pero hay indicadores de que tendría algún nivel de correlación. Siguiente, por favor. Este es, bueno, el último que salió, que es nuevito ahora de febrero, que es para los pacientes a término. El anterior era para los pretérminos. Siguiente. Bueno, un poco viendo los materiales, como les decía, es un examen, por suerte, muy sencillo. Estas diapositivas, si querés, andalas pasando que yo cada 10 segundos, son simplemente las proformas, que bueno, vemos los distintos ítems que va puntuando, desde, digamos, los pares craneales, el tono, los movimientos, tanto calidad como cantidad. Siguiente, por favor. Un poco lo que es la valoración del tono, las reacciones posturales, y cada una de estas, como habíamos hablado antes, menciona un puntaje de entre 0 y 3, y siempre, si ven la columna de más a la derecha, se hacen anotaciones o aclaraciones respecto de alguna simetría que uno pueda encontrar. Siguiente, por favor. Esta es la parte no puntuable, que tiene que ver con los hitos motores que se llegaron. Es simplemente una parte por ahí más subjetiva del examen, donde se toma nota de los hitos. Siguiente. Bueno, dentro de las herramientas, el fiel compañero de todo neurólogo, con un martillo, ya tenemos la mitad de los materiales para hacer la evaluación. Siguiente. Y después otra parte importante es principalmente para evaluar un poco lo que es la conducta, principalmente visual. Son distintos tipos de figuras contrastantes, ¿sí? Esto no está estandarizado cuáles son las imágenes que se tienen que usar dentro de la escala de Hammersmith. Cambia un poco dependiendo de pacientes neonatos o ya más allá de los 5 meses, donde por ahí, bueno, figuras un poco más abstractas, como pueden ser una espiral o algún tambor rayado, son muy útiles, por ejemplo, para pacientes recién nacidos. Y después algunas figuras un poco más definidas, como algún animal o facial, lo son para pacientes un poco mayores. Pero esto, como les digo, no está definido, es todo otro capítulo, y de hecho hay una valoración neonatal de conducta visual por Ricci que se menciona en varios de los artículos, pero bueno, que excede un poco lo que es la extensión de este Ateneo. Siguiente. Acá también más de los estímulos sensoriales, se los puede plantear así de distintas maneras. Acá cada uno quien hace la evaluación tiene su kit distinto que no está estandarizado, como les decía, sino que bueno, consta un poco de distintos patrones para llamar la atención. Siguiente. Así que bueno, como para concluir un poco,
La evaluación de Hammersmith es un examen neurológico estandarizado, accesible, breve, que está validado para su uso entre los 3 y los 18 meses. Es aplicable a niños con riesgo neurológico, tanto prematuros como nacidos a término, con distintos puntajes para cada uno de estos grupos. Identifica signos neurológicos anormales de manera fiable y temprana. Y además de ayudar en la detección de parálisis cerebral, nos va a proporcionar también información sobre el tipo y la severidad, ¿sí?, de esta afección, que es muy relevante para establecer lo que son intervenciones específicas para cada una de esos subtipos de parálisis cerebral. Las propiedades psicométricas de la evaluación de Hammersmith en particular son muy buenas, como habíamos visto, pero desde ya que el máximo valor predictivo se da en la combinación de todas estas herramientas, por lo cual uno de tener acceso a estas distintas herramientas es importante utilizarlas todas. Y desde ya que, bueno, si bien, como recalco, es un examen sencillo, siempre es importante que tanto el examen como la interpretación de los resultados sea hecha por profesionales que tienen experiencia en la evaluación y desde ya siempre basadas en el razonamiento clínico. Bueno, siguiente. Creo que eso es todo por mi parte, así que muchas gracias. Bueno, muchas gracias Martín por la presentación. Ahora vamos a dar lugar al servicio de Kinesiología y Terapia Ocupacional, a la licenciada en Kinesiología Silvana Filipe y a la licenciada en Terapia Ocupacional Florencia Ibarra. Bueno, soy Silvana. Principalmente lo que nos interesaba es, más allá de explicar en qué consiste nuestro trabajo en el consultorio, lo que es interesante es que ustedes sepan en la consulta, digamos, diaria que hacen con los pacientes en el consultorio, que siempre es mejor hacer una intervención temprana. Siempre eso influye a distintos niveles en el comportamiento posterior del niño, tenga o no finalmente parálisis cerebral. Entonces, en kinesiología principalmente lo que hacemos es evaluar el desarrollo motor grueso para determinar si hay desviaciones en el comportamiento motor, en el desarrollo de las pautas madurativas. La intervención finalmente sería brindar experiencias parecidas al desarrollo típico, a pesar de que existan dificultades, y es algo que ustedes podrían normalmente ver en el consultorio, prestar atención, como ustedes lo ven frecuentemente, cuando son muy chiquititos, más frecuentemente aún. A veces hay algunos signos, digamos, hay retrasos que no están provocados por una patología, pero por ahí el comportamiento en la casa o las dificultades que tienen los padres cuando cuidan a los chicos, y algunos que están más estimulados o menos estimulados, ustedes pueden ir viendo una línea ahí en el desarrollo, dando algunas indicaciones mínimas. Tal vez ven que arranca a hacer algunas cosas, tal vez era solamente una falta de estimulación, o si persisten en el tiempo algunos signos de patología, ustedes podrían derivarlo tempranamente a una evaluación con kinesio y también con terapia ocupacional para poder intervenir tempranamente en la formación, como en el desarrollo de esta adquisición de pautas más tempranas, para así lograr brindarle digamos, el comportamiento posterior después va a estar muy relacionado con las experiencias de movimiento que hayan tenido y las experiencias globales de movimiento a nivel motor grueso, después también van a influir en el desarrollo cognitivo y en la percepción del ambiente y en el entorno, y hay un montón de pequeñas cosas que después se podrían modificar. Con respecto a estas dificultades en el tono, por ahí ustedes pueden prestar más atención desde el principio,
yo algo que miro en un nene a simple vista cuando lo veo en las primeras consultas es la capacidad de disociar que tiene, que por ahí no necesitan hacer una prueba específica, sino mirar la forma en la calidad del movimiento, la forma en la que se mueve, más allá de que alcance o no alcance un objeto, o logre o no un cierto ángulo, o una cierta función específica que ustedes le están proponiendo, es como la calidad del movimiento que hace, y eso habla un poquito del tono, más allá de si es difícil, hasta qué punto el tono es un poquito, digamos, en un paciente que tiene muchas retracciones o un tono muy alto, fácilmente uno se da cuenta que hay una alteración del tono, pero en los pacientes a los que les cuesta, o que son un poquito por ahí, decidir cuándo les falta un poco de desarrollo todavía para obtener una calidad mejor de movimiento, o cuando es una distonía muy leve, ese tipo de cosas, tal vez lo que lo da es el control, la coordinación y la calidad del movimiento, como cuán fluido es el movimiento, y eso es lo que más por ahí uno le debería llamar la atención. Por ahí, bueno, las diferencias entre un lado y el otro, las cosas que logra de un lado y el otro, también pueden dar una primera pista de por qué pasan las cosas. Uno debería chequear el entorno, si los estímulos no son siempre repetidos de un mismo lado, y por eso hay un lado que tiene una postura distinta. Ustedes charlan bastante con los padres y por ahí se pueden dar cuenta de en qué lugar está todo el día, hacia dónde está mirando, cuáles son los estímulos que recibe del ambiente. A veces eso es también un factor que influye, y uno no tiene por ahí en su cabeza como digamos, uno está pensando enseguida en que hay un problema, y por ahí hay que despejar algunas cosas de ese tipo, de cuál es el estímulo del paciente en su vida diaria. Nosotros después, si identificamos, o incluso cuando ustedes nos lo mandan, identificamos algunos problemas a nivel de la calidad de movimiento, del tono, lo que se hace es brindarle a los pacientes, digamos, otra cosa que ustedes pueden ver son los patrones así como globales, si logra, digamos, como algo específico, si logra girar a expensas de hipertono, hace todo un arco y logra darse vuelta, o disocia las cinturas y logra girar de boca arriba o boca abajo. Los pasajes de una posición a otra son algo que a ustedes a simple vista les puede llamar la atención o no, sobre cómo es el patrón de movimiento, o sea, cómo logra realizar. Más allá de si llega a darse vuelta o no llega a darse vuelta, es como la forma en la que se da vuelta. Y ustedes eso lo pueden llegar a ver desde muy chiquititos, cuando miran el seguimiento visual, por ejemplo, la expulsión de movimiento hacia un lado o hacia el otro, o la facilidad con que gira la cabeza hacia un lado o hacia el otro, ya les está hablando de disociación entre un lado y otro, que después también se va a repetir el giro de la cabeza, los alcances, pasar la línea media con una mano o con la otra, girar a lateral o girar a boca abajo, de boca abajo a boca arriba, que son los pasajes que se hacen en los primeros meses, y que tal vez ahí está buenísimo que ustedes presten más atención, y que si tienen alguna duda es mejor hacer una evaluación un poco más completa, como la que estaba diciendo Martín, o una evaluación de pautas madurativas más simple en el consultorio, antes que esperar a ver si en un tiempo lo logra y una siguiente consulta, porque muchas de esos impactos que uno puede tener con algunas cosas que puede decirle a los padres de estimular, uno piensa, lo voy a hacer venir al hospital, va a perder un montón de tiempo el paciente, los padres no lo pueden traer, pero a veces uno puede, eso también en el consultorio se puede regular. Tal vez hay cosas que se le pueden enseñar a los papás, porque esto mucho depende del impacto que tienen los papás en el comportamiento con ellos en la vida diaria. Alzarlo de esta forma, que se apoye acá, que se ponelo de este lado. Hay unas indicaciones que son muy fáciles, que no le dan tanto trabajo al papá, o no es tanto, y es mucho lo que puede ganar a cambio de eso.
Después, cuando uno ya define que tiene una patología, tiene un problema con el tono, cuando ya tiene el diagnóstico de acné, hay un montón de intervenciones que tienen que ver con la experiencia de la postura, facilitar la postura adecuada o la más adecuada posible, con distintos equipamientos, con trajes, con valvas, con un montón de equipamiento que se puede, porque uno siempre intenta acercarlo lo más posible al comportamiento típico, porque eso genera en lo posterior adquisición de otras conductas que son una consecuencia de la otra. Por eso es que es tan importante que uno empiece tempranamente. Cuanto antes el nene empieza a tener unas experiencias, eso tiene como consecuencia que vaya adquiriendo otras pautas. Y si, digamos, si está alterada el sistema de adquisición de esas pautas, hay cosas que se pueden hacer para facilitarlo cuando ya decís que tiene acné. Y antes, cuando es nada más la falta de estimulación, unas pocas, digamos, modificación de su entorno también hace que cuanto antes empiece a tener un comportamiento más, digamos, más típico, que es lo que nosotros buscamos. Y también desde nuestro lado, como setear pautas que son, metas que son cerca, digamos, que se pueden adquirir. No, para cada paciente existe definir metas que son asequibles y que son particulares para cada uno y que tienen que ver también con cuáles son los deseos del chico, de la familia, las necesidades y lo que uno piensa que puede llegar a ser, y todo eso se puede conversar, y cuanto antes uno se pone en esa tarea, siempre el impacto es mejor. Entonces, siempre la derivación, aunque sea para una evaluación, está buenísimo. Ahora lo dejo para que Florencia, que les va a explicar la terapia ocupacional. Bueno, mencionando todo esto que decía Sil, ¿no? Todas estas dificultades que estos niños van a tener, tengan o no el diagnóstico, ¿no? Pero pueden llegar a tener muchas de estas dificultades, como sensoriales, gastrointestinales, dificultades neuromusculares, musculoesqueléticas, regulatorias. Entonces, poder observar esto y ver dónde está esa limitación que va a terminar en la dificultad, como dice Sil, en la acción propia que quiere ese niño, que quiere hacer, es nuestra intervención, ¿sí? Nosotros tenemos que poder ver todo esto y poder acompañarlos a ustedes para que puedan derivarlos tempranamente. Estar en internación a nosotras nos permite esto, como, bueno, acá hay dificultad, tiene que continuar con tratamiento. Estar en neonatología permite esta intervención temprana, y eso es muy importante, aprovechando que está ambas disciplinas, terapia ocupacional y kinesiología, dentro de internación. O sea, que si ya comienza la duda, nosotros podemos ahí anticipar algunas situaciones que pueden estar sucediendo, ¿sí? Cualquier niño que pase por alguna internación puede llegar a tener estas dificultades, siempre. Y por suerte esta terapia ocupacional que va a acompañar para desarrollar destrezas, habilidades y capacidades que les posibiliten reposicionarse ante nuevas situaciones, mejorar su capacidad funcional, la calidad de vida y alcanzar el máximo grado de autonomía personal. No solamente es solo esto, porque estos niños con el diagnóstico, como decía Sil, pueden necesitar un apoyo, una adaptación o algún equipamiento. Bien. El instrumento de trabajo del terapista o la terapista es la ocupación propia. ¿Qué es esto? Es todo lo que hacemos desde que nacemos hasta que morimos, desde que nos levantamos hasta que nos vamos a acostar. Entonces, las actividades de la vida diaria básicas, instrumentales, van a ser un objetivo y van a ser una intervención, ¿sí? Estas actividades se dividen en dos porque tienen que ver con su complejidad. Las básicas son las de cuidado propio, como la alimentación, el higiene, el vestido, el aseo. Entonces, en estos niños hay que, por más que reciban asistencia en los primeros años de vida, en grandes de sus actividades, hay que estar atentos a ver qué sucede. Por ejemplo, como decía así, qué calidad de movimiento tengo cuando le sacan la remera. Ustedes como pediatras a veces suelen sacar la ropa y ver qué sucede ahí. ¿Sí? Es algo que se puede hacer en consultorio, qué pasa con una mano o con la otra, ¿sí? Qué pasa con la cabeza.
Obviamente las actividades de la vida diaria instrumentales son mucho más complejas. Nosotros no los abordamos en el principio de la vida porque tienen que ver con el manejo de dinero, el cuidado de mascotas. Sí es interesante la intervención que podemos hacer los terapeutas ocupacionales con respecto a la rutina del descanso y el sueño. Es súper importante que esté organizado esto, porque esto va a impactar directamente en el desarrollo del niño. Si sus horarios y su rutina no son organizadas y no son coherentes y esperables a la edad, el desempeño del niño no va a ser correcto. También vamos a ver el ocio, la participación social y el tiempo libre, y lo más importante, que es una intervención que es transversal a todos los rehabilitadores, es el juego, ¿sí? Este juego a mí me va a dar la oportunidad de que este niño desarrolle todas sus destrezas motoras y cognitivas, ¿sí? Y que llegado el momento de la educación no solamente voy a mirar la aprehensión, sino también voy a mirar todas esas destrezas que necesitan en el colegio, acompañado de las habilidades sociales que tiene que tener con sus pares. ¿Sí? Entonces esto que decía Sil, ¿no? Es que importante es ver el hito del desarrollo, ¿no? Cuando el diagnóstico es precoz, es nuestro tratamiento. Nosotros vamos a intentar que controle la cabeza en un tiempo determinado y que sea acorde a la edad, que se pueda sentar, pero no en una línea cronológica así porque sí, sino lo que vamos a hacer es poder tener en cuenta los factores del contexto y el ambiente, ¿sí? Porque como suele pasar en un niño con desarrollo típico, si a los 8 meses yo lo mantengo en un coche de paseo, en un huevito del coche del paseo, ese nene no va a tener el desarrollo esperado, ¿sí? Entonces el contexto y el ambiente no lo va a favorecer. Y esto pasa muchísimo más con niños con discapacidad, con alguna alteración motora, con dificultad de crecimiento. Entonces, ¿qué? Sabemos que a los 8 meses pueden llegar a estar, pueden entrar en el huevito y los padres no los retiran de ahí. ¿Sí? Esa es la primera intervención que tenemos que tener, son los cuidados posicionales. Por eso también me parece importante destacar que se puede intervenir desde el periodo de internación, si el niño está internado y ya hay un diagnóstico ahí, que se puede dar mucho más tempranamente. ¿Sí? Entonces, como para ir terminando, el objetivo del tratamiento de la rehabilitación pediátrica, lo principal es lograr un desafío justo para poder asegurar las condiciones necesarias para alcanzar la mayor autonomía, ¿sí? Nosotras, en realidad, no vamos a proponer que el niño camine cuando no logró impestarse, ¿sí? Tenemos que seguir una coherencia, pero tampoco vamos a esperar que al año no controla la cabeza y seguir estimulando eso, ¿sí? Tiene que haber una coherencia entre lo esperable a la edad y entre lo que vamos a realizar como tratamiento. Siguiente. Un montón de artículos publicados mencionan que la intervención temprana y el tratamiento temprano va a impactar directamente en el desarrollo, en el desempeño ocupacional, acompañando el desarrollo integral de los pacientes. Y es súper importante y brindarle al niño el desafío oportuno, en el momento oportuno. Sí. Bueno, muchas gracias Silvana y Florencia. Abrimos espacio a preguntas, sugerencias o comentarios. Acá hay una pregunta en el chat que dice si hay un tiempo estipulado para repetir el test de Hammersmith. Hola, sí, Ceci, gracias por la pregunta. No está completamente establecido, se puede hacer, de nuevo, volviendo al hecho de que es tan sencillo, se puede repetir, si uno quisiera, semanalmente, mensualmente. En general, uno recomienda por ahí que cada 2 meses se repita, pero depende también un poco en qué instancia estamos, si estamos tratando de hacer el diagnóstico de parálisis cerebral, si estamos tratando en realidad de determinar la severidad, así que depende un poco más de eso, pero diría en promedio por ahí cada 2 meses se puede repetir.
Nosotras en el servicio de rehabilitación lo estamos haciendo cada 2 meses, cada 4 y cada 6 estimulados. Cuando lo tomamos, lo volvemos a tomar porque tenemos seguimiento también, y es distinto hacerlo desde el área de rehabilitación porque querés ver si lo que vos estás haciendo o planteando como tratamiento va funcionando o no, o mejora la simetría. Pero es así, 2 meses, 4 y 6, por lo menos nosotras. A mí lo que me parece interesante de la evaluación es que los pediatras la podrían, pesquisan algo pequeño, lo que sea, la podrían mandar para ver si realmente lo que observaron era una simetría o les generó duda algún seguimiento visual o que está muy irritable. Me parece súper importante porque es una evaluación que, como decía Martín, nos puede tomar no cualquiera, pero alguien que tenga formación, y nosotras como rehabilitadoras no solo vamos a ver eso. Yo como terapista ocupacional voy a ver todo el desempeño ocupacional, los quienes van a ver mucho más la calidad de movimiento. Entonces, está bueno. Sí, totalmente. O sea, refuerzo ahí lo que decía Flor. Por ahí uno, digamos, en la consulta pediátrica pesquisa algo así simple, como que, no sé, tenemos un paciente que de repente tiene una preferencia manual y los padres te dicen, sí, es zurdo como el padre, y tiene 6 meses, y la verdad que es llamativo, es bastante llamativo eso, y eso sería por ahí una indicación como para, bueno, hacer una evaluación un poquito más exhaustiva, y ahí es donde el Hammersmith es algo sencillo, la verdad que los padres lo suelen aceptar muy bien, no es como mandarlo a hacer una resonancia o una evaluación más compleja, así que refuerzo, sí, eso que decías vos, Flor, me parece que es importante que el pediatra lo tenga muy presente. ¿Saben algo sobre aplicaciones que se pueden utilizar así para el Hammersmith? Quizás que los padres lo pueden realizar, no sé si acá o en otros países, pero no sé si... Si te referís a aplicaciones como app tecnológica, ese es... Sí. En realidad hay una aplicación, pero para el General Movement, que básicamente, como eso evalúa bastante la calidad de los movimientos, no tiene tantas espontáneas sobre todo, ¿no? No tiene intervenciones, y hay algunas, hay una universidad, creo que es de Australia, que tiene una aplicación que uno la puede filmar al bebé y se los manda, y ellos lo usan en la base de datos, pero no así para el Hammersmith, porque el Hammersmith, digamos, tiene una intervención activa de parte del evaluador. O sea, vos estás evaluando tono, estás sintiendo la resistencia, estás tomando, qué sé yo, un objeto para evaluar lo que es el campo visual. Entonces no es una... No es como pasivo, sino que es algo bastante más activo. No así por ahí dentro del General Movements. Claro. No sé si vos conocés alguna, Flor, pero yo es la única que conozco. No, estaba por decir que como rehabilitadora tengo que decir que no estoy de acuerdo con la app, porque, claro, van a pasar muchísimas cosas. Esto de los sistemas corporales que yo mencionaba, no van a tener un solo problema. Si nosotros estamos pensando que el niño puede llegar a tener diagnóstico de parálisis cerebral, no solamente va a tener algo muscular o neuromuscular. Entonces, nosotros lo notamos. Y, por ejemplo, existiera la herramienta que te puede dar, no va a ser nunca la necesaria para esa familia, por ahora, pienso yo. Entonces, vos no podás, porque puede ser que su tronco sea un tronco rígido, y entonces eso imposibilite la posibilidad de que sus movimientos de las extremidades sean coordinados y acordes y esperables a la edad. Eso lo tiene que ver un rehabilitador o un neurólogo para poder plantearlo, porque vos lo detectás y o el papá, el tronco rígido es muy difícil de detectar si no sos rehabilitador, para mí. Bien. Darse cuenta que está duro, porque los brazos se van a mover, las piernas se van a mover, pero el tronco está rígido. Perfecto. Acá hay otra pregunta en el chat que dice si podemos pedirlo al test como pediatras o previamente lo debe evaluar un neurólogo. No, a nosotros nos llegan, no sé Martín, sí, pero no, lo pueden pedir los pediatras, ahora Martín dice que no, pero a nosotras, por ejemplo, nos llegan pacientes sin diagnóstico porque tienen retraso en pautas modulativas, y nosotras podemos llegar a pesquisar que hay una alteración en el sistema nervioso central, directamente lo tomamos.
no es que no es que le avisamos al neurólogo. Una vez que lo tomamos, si no fue derivado de neurología, nosotros pedimos que vaya. Así que no, Martín. Sí, totalmente, o sea, me parece algo completamente válido que lo pida el pediatra, eso, absolutamente. O sea, se los podemos pedir a ustedes o a los nombres. Bien. Y después acá hay otra pregunta, es ¿cuánto se tarda en tiempo real en hacer la evaluación? Porque lo que tiene el General Movements es que es muy corto. Respondo todo. Bueno, nosotras, dependiendo del niño, si el niño llora, nosotros paramos la evaluación y se toma la semana siguiente. Si llegara a tener 2 turnos en la misma semana, se toma esa misma semana en 2 bloques. Sí. No es una evaluación corta que se puede llegar a tomar en media hora, sí, pero el problema es que hay algunas pautas, por ejemplo, sostener al niño y girarlo, inclinarlo, esa siempre llora. Entonces después de ahí, para poder recuperarlo, para que las otras pautas y evaluaciones puntúen lo que tenga que puntuar, es muy difícil. Pero nosotros estábamos porque nuestras sesiones en el hospital son de media hora. Si el niño las tolera, buenísimo, y si no, se toma a la semana siguiente, pero no es tanto. Igualmente, no recomendamos que solamente sea esa evaluación. Una vez que ustedes lo mandan, lo tienen que mandar para algo más completo, ¿sí? No sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta o algún comentario. Bueno, dado que no hay más preguntas, le agradecemos a Martín, Florencia y Silvana por haber participado, muy interesante, y bueno, nos vemos el martes próximo. Muchas gracias. Dale, muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Gracias.